Y en el año 2019 y 2020 decidí cursar la especialización en sistemas embebidos de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y bueno, voy a presentar el trabajo que hice durante esta cursada, y que es el control de un motor sincrónico de imán permanente. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Como podrán observar, el director fue Marcelo. Aprovecho para volver a agradecerle la mano que me dio. A Marcelo lo conozco desde hace muchos años, en algún momento fuimos compañeros en el INTI. También fue docente mío cuando yo cursaba en la UTN Ingeniería. Eso no es necesario que lo recuerdes. Y bueno, es un placer seguir en contacto con Marcelo a lo largo de los años. Bien, los temas que vamos a tratar son la motivación y el contexto de este trabajo, los objetivos y su alcance, un poco hablar del principio de funcionamiento del motor y las técnicas de control que se utilizaron, cómo se implementó, las pruebas y las conclusiones. En cuanto a la motivación, bueno, yo trabajo para la empresa Ingeniería Wilcox, que se encarga de la parte electrónica de los ascensores, y en su momento se vio una oportunidad para encarar el desarrollo de este equipo, dado que había un interés de los fabricantes locales de puertas automáticas para ascensor en incorporar este tipo de motor. Este tipo de motor presenta ventajas respecto de los motores trifásicos que ellos están utilizando actualmente en sus productos. También es interesante la posibilidad de utilizar este sistema en modernizaciones y, digamos, eventualmente en la reposición de equipos importados que puedan estar utilizando también este tipo de tecnología. Bueno, y también otro de los motivos fue que es un tema que me interesaba. Las características principales de este tipo de motor es, digamos, constructivamente posee un estator donde hay un bobinado trifásico, que es donde se genera el campo magnético rotativo. A diferencia de los motores de inducción, su rotor, en este caso, tiene imanes permanentes. La ventaja que tiene respecto de los motores de corriente continua, por ejemplo, es de que no posee colector ni escobillas. Y respecto de los motores trifásicos, es que es más eficiente y compacto. En este dibujo vemos una comparación entre un motor de inducción convencional y un motor de imán permanente. Como podemos ver, la construcción del estator es similar. Están los bobinados, bobinado trifásico, y después tenemos los rotores. Los rotores difieren. En el motor de inducción se observa que tiene la conocida jaula de ardilla, que está formada por barras de cobre. En cambio, el motor sincrónico posee unas ranuras donde van insertados los imanes. Acá, por ejemplo, podemos ver a la derecha un motor de inducción, que este es un motor de inducción que se utilizó en una puerta de ascensor,
y a la izquierda el motor sincrónico que se eligió para reemplazarlo y ese que se utilizó en el desarrollo en este trabajo. Acá tenemos otra vista donde se puede apreciar que el motor sincrónico es mucho más compacto. Para dar un poquito más de contexto, acá les presento un operador de puerta de ascensor típico. Este es un operador que debe tener aproximadamente unos 20 años. El movimiento de la puerta se logra a través de un mecanismo que posee un motor trifásico, por ahí no se ve muy bien, acá está un poquito escondido, que mueve un par de poleas. Estas poleas hacen las veces de un reductor mecánico, digamos. Y en una de esas poleas están vinculadas unos brazos que hacen un mecanismo del tipo biela manivela y que son los que finalmente van a mover la puerta. Acá se puede ver las hojas de las puertas y la guía por donde se desliza, digamos, el carrito o los carritos de los cuales cuelgan las hojas de las puertas. Los mecanismos se fueron simplificando con el tiempo gracias al uso de variadores de velocidad. Este, como podemos ver, es un mecanismo más moderno. Vemos el motor de inducción acá a la derecha y una correa dentada. Vinculada a esa correa vinculado está el arrastre. El variador, bueno, en esta foto no se ve, está del lado de atrás, se encarga de realizar los perfiles de movimiento para lograr un funcionamiento suave y sin golpes. En el mecanismo anterior, ese efecto digamos, de aceleración y desaceleración del movimiento de la puerta lo da el mismo mecanismo tipo biela-manivela. Perdón. Acá podemos ver otro operador similar al anterior. Digamos que todo el mundo se copia, con pequeñas diferencias. Volvemos a ver aquí el motor, la correa dentada, el carro, de donde van a colgar las hojas de la puerta de ascensor, y este es un mecanismo de arrastre que su función es arrastrar la puerta de palier. Digamos, en los ascensores, la parte que se mueve es la puerta de cabina, es donde está el motor y todo el mecanismo. En los pisos, en los palieres, las puertas simplemente son arrastradas por el mecanismo de la cabina y no tienen ningún motor ni pueden ser operadas cuando el ascensor está fuera de nivel. Dado que la única forma de moverlas es que el ascensor esté a nivel y el mecanismo de la cabina arrastre al mecanismo de afuera. Bueno, en este trabajo el objetivo fue desarrollar un prototipo de un inversor para controlar el motor. En cuanto al hardware, se diseñó lo que en la jerga se le conoce como un poncho, que tiene un inversor trifásico con la tapa de potencia y a la cual se le va a acoplar una placa de evaluación de un microcontrolador STM32. Se codificó el firmware con los algoritmos de control y finalmente se hizo un demo para controlar un operador de puertas de ascensor. Lo que no incluyó en este trabajo fue la fuente conmutada ni un análisis de cumplimiento de normas de compatibilidad electromagnética. En cuanto al principio de funcionamiento del motor sincrónico,
tenemos que tener en mente tres puntos principales. Primero, el estator trifásico, que es donde se realiza la generación del campo rotante, el rotor, que posee los imanes permanentes, y la generación del torque, lograda por la interacción entre ambos campos magnéticos. Este es un esquema de un motor elemental, donde podemos observar tres bobinas, la A, B y C, desplazadas físicamente 120 grados. Esto, digamos, sería un corte del motor. Al rotor lo representé por un imán acoplado en un eje que puede girar libremente. Por ahora, olvidémonos un segundito del rotor y apliquemos una tensión al bobinado A. Lo que vamos a lograr es un campo magnético, representado acá por este vector. Como la tensión es alterna, en algún momento este campo va a cambiar de sentido. Supongamos ahora que aplicamos simultáneamente a los tres campos una determinada combinación de tensiones trifásicas. Lo que vamos a lograr es que en cada bobinado se genere un campo magnético. Si hacemos la suma vectorial de estos tres campos, vamos a obtener un campo resultante. Este es el mecanismo por el cual podemos generar un campo rotativo, o sea, cambiando las tensiones trifásicas aplicadas a cada uno de los bobinados con una determinada estrategia para obtener un campo magnético que tenga la dirección, sentido y amplitud que se desee. Acá, digamos, lo que vimos antes era una cosa muy esquemática. En la práctica, los motores tienen varios polos. Acá, por ejemplo, vemos un motor de 12 polos. En el estator se ven las ranuras, donde van los bobinados, y en el rotor, la colocación de los imanes para los 12 polos necesarios. Este esquema se lo puede ver, por ejemplo, no sé si se ve bien la foto. Esto es el motor de un Toyota Prius híbrido, o por ejemplo, este que es el esquema también de en este caso de un Honda CRZ híbrido, donde podemos ver el rotor con los imanes y el estator. Ahora voy a hablar un poquito de la técnica de modulación que se utilizó. Esto es el esquema del inversor que se utilizó en este trabajo con una topología trifásica donde se representan los transistores como llaves. En este caso hay 6 transistores que están distribuidos en 3 ramas, una para cada fase. Tenemos la fuente de alimentación y un esquema de las 3 bobinas del motor de imán permanente. La condición que tiene que cumplir este sistema es que cuando un transistor está cerrado, por ejemplo este, el opuesto de la misma rama tiene que estar abierto. Caso contrario, habría un cortocircuito de la fuente. Acá podemos ver un determinado estado de este inversor, que para identificarlo lo voy a llamar 100. ¿Por qué 100? Porque
es el estado en que están los tres transistores de la parte superior de la rama, digamos. 1 porque el A está cerrado, 0 y 0 los B y C abiertos. Obviamente los opuestos están en el estado contrario de los transistores de las partes altas, de las ramas. Supongamos que el motor no estaba energizado y que, digamos que en el estado anterior estaban todos los transistores abiertos, y en este momento ponemos esta condición. Lo que va a pasar es que la corriente de la fuente la corriente va a venir de la fuente, va a pasar por el transistor A de la parte superior de la rama que está cerrado, y va a entrar en el bobinado A del motor. Va a retornar en partes iguales, porque estos tres bobinados son iguales, por los transistores de las partes bajas, de la rama B y de la rama C. Quiere decir que vamos a tener una determinada combinación de corrientes en el bobinado A, bobinado B y bobinado C, que vimos como el que vimos anteriormente en el esquema del motor elemental. ¿Y eso qué va a hacer? Me va a generar un determinado vector campo magnético. Quiere decir que podemos decir que esta combinación, que llamamos 1, 0, 0, corresponde a un vector campo magnético generado en el estator. Si hacemos un análisis, vamos a llegar a la conclusión que hay 8 combinaciones posibles de los distintos vectores campo magnético asociados a los distintos estados en que pueden estar los transistores. Este diagrama es una representación de los 8 vectores que se pueden lograr. Por ejemplo, el vector 1 que dice 1, 0, 0, es en el caso que vimos en la diapositiva anterior. Y los demás representan todos los casos posibles. Si bien acá vemos 6 vectores, hay 2 vectores que es cuando los 3 transistores de la parte alta están abiertos y otros cuando los 3 transistores están cerrados. En esa condición no hay transferencia de energía desde el motor, desde el inversor al motor. Por lo tanto se los llaman vectores nulos. Sería el vector 0, los tres transistores abiertos, y el vector 7, los 3 transistores cerrados. Supongamos que en el estator queremos obtener un campo magnético como este, que llamamos B, que tiene una determinada dirección, sentido y amplitud arbitrario. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Dado que la combinación de transistores solo me permite generar estos 6 vectores que vemos acá. Bueno, ahí es donde utilizamos la técnica de modulación. Por ejemplo, este vector B lo podemos descomponer en 2 vectores. Uno Bx, que es una fracción del vector B1, y otro Bi, que es una fracción del vector B2. Pongámosle que el vector Bx es un 50% del vector B1 y el vector Bi es un 30% del vector B2. ¿Qué es lo que va a hacer el modulador? Durante un ciclo de modulación va a generar la combinación de transistores como para presentar el vector B1 durante el 50% del ciclo de modulación. Luego va a presentar el vector Bi un 30% del ciclo de modulación. Y el resto del tiempo lo va a repartir entre los vectores nulos B0 y B7. Esa forma de onda, por ejemplo, sería algo similar a lo que estamos viendo acá. Esta sería la salida
del modulador de ancho de pulsos, del microcontrolador que se utilizó, y los valores que vemos acá serían las tensiones de control de los gates de los transistores de la parte alta del inversor. Entonces podemos ver que durante un cierto tiempo, por ejemplo aquí, tenemos los 3 transistores en 0, estamos en el vector 0. Después tenemos el transistor A en 1, B y C en 0, o sea que está presentando el vector 1. Un instante después hace 1, 1, 0, o sea que está presentando el vector 2. Un instante después hace 1, 1, 1, está presentando el vector nulo 7, y después hace lo mismo en el otro sentido. Los tiempos que están acá se calculan de manera tal de lograr la proporción que necesitábamos para generar este vector. Entonces, el algoritmo de modulación, que en este caso se llama Space Vector PWM, la técnica es analizar, digamos, dado un determinado vector campo que es necesario para el funcionamiento del motor, analizar cuál es la combinación de señales del PWM que va a generar la tensión necesaria en el estator del motor. Un detalle que quería agregar respecto del principio de funcionamiento del motor es qué pasa cuando el motor no tiene carga, o sea que está en vacío. En ese caso, lo que podemos ver es que si en el estator del motor, por ejemplo, generamos un campo magnético de manera tal que tengamos el polo sur, aquí en la parte superior, el imán que está en el rotor, su polo norte se va a alinear perfectamente. Este es el caso de la condición sin carga. Pero si tuviéramos torque, digamos, supongamos que el motor está estacionario con este campo y nosotros con la mano lo tratamos de hacer girar, vamos a notar que el motor resiste el movimiento de giro. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se desalinea el rotor y el imán va a tratar de volver a la posición de alineación perfecta. O sea, en cuanto más tratemos de desalinearlo, más fuerza va a hacer el imán. Esa es la condición con carga. En la bibliografía de este tema se demuestra que el torque resultante es proporcional al flujo del imán, a la corriente necesaria para generar el campo magnético en el estator y al seno de este ángulo θ de desalineación. Por lo tanto, la condición óptima sería cuando este ángulo sea 90 grados. ¿Por qué? Porque obtenemos, como el seno de 90 es 1, va a ser el valor más alto de torque posible para una determinada combinación de flujo y corriente. Basándonos en esto, podemos decir que sería el modo más eficiente lograr que siempre haya 90 grados de desfasaje entre rotor y campo del estator. Esta técnica se llama Field Oriented Control. En la figura podemos ver los distintos bloques que se utilizaron en el desarrollo para lograr la implementación de este algoritmo. Aquí tenemos el puente trifásico que energiza el motor y en el poncho inversor
se incluyeron elementos para medir la corriente que circula en dos fases del motor. Mediante esta corriente podemos determinar cuál es el estado del campo magnético en el estator. Para lograr el funcionamiento de este algoritmo se utilizan un par de transformaciones. La primera es la transformación de Clark. Su objetivo es simplificar un sistema trifásico, como vemos acá a la izquierda, con tres corrientes, una para cada fase, convertirlo en otro sistema que tenga solamente dos ejes. Por lo tanto, pasamos de tener tres componentes a tener dos componentes. Este mismo vector resultante de corriente, representado por estas tres componentes, ahora lo representamos por solo dos componentes, I alfa e I beta. Obviamente va a ser más fácil regular dos corrientes que regular tres. Y la otra transformación que se utiliza es la técnica de la transformación de Park. ¿Cuál es el objetivo? Es que ese mismo vector corriente que veníamos de la transformación anterior, lo podamos referir a otro marco de referencia. O sea, en realidad este vector corriente es un vector rotativo. Si nosotros referimos este vector corriente al sistema alfa-beta, a medida que va girando, las componentes I alfa e I beta van a ir cambiando. Pero si nosotros referimos este vector a un marco de referencia, que en este caso llamamos DQ, que gira en sincronismo con el rotor, lo que vamos a poder obtener son dos componentes, ID e IQ, que son prácticamente estacionarias. Obviamente es mucho más fácil regular una componente si está cuasi estacionaria a que si está permanentemente variando. Volviendo al esquema anterior, entonces, tenemos las corrientes que se miden en dos fases del motor, y mediante la primera transformación pasamos de tres fases a dos fases. Con la segunda transformación pasamos de un marco de referencia estático a un marco de referencia giratorio. Ahora lo que tenemos que hacer es regular las dos componentes de la corriente. Como habíamos visto, en el motor, la corriente óptima es la que está en cuadratura, o sea, a 90 grados, respecto del imán del estator. Y si hubiese alguna componente de corriente en forma directa, habría que minimizarla porque no genera torque. Como vimos, cualquier componente que esté en fase o alineada con el campo del rotor no genera torque, como en el caso del motor cuando está en vacío. Entonces, esas dos componentes, directa y en cuadratura respecto del imán, se inyectan en dos reguladores proporcional integral. El primero trata de mantener la corriente directa, la componente de corriente directa en cero, y la otra es la que regula la corriente de cuadratura, que es la que genera el torque. Las salidas de estos reguladores van a ser las tensiones que vamos a tener que aplicar en esta torque. Pero estas tensiones que se generan acá están referidas al marco rotativo. Nosotros tenemos que volver al marco trifásico estacionario. Entonces, estas dos transformaciones
se aplican en forma inversa. Y de esa manera obtenemos las tensiones que hay que aplicar al campo magnético, al estator del motor. Otro detalle que olvidé mencionar es que esta transformación, como está referida a la posición del rotor, necesita una realimentación de esa posición y se logra mediante un encoder incremental que está acoplado al eje del motor. Para la implementación, bueno, se utilizó una placa de evaluación de la empresa ST, que tiene un microcontrolador STM32F303. Para los transistores se utilizó un módulo que ya los tiene integrados y también integra el driver para el manejo de las compuertas de los transistores. Y, finalmente se agregó también una etapa de acondicionamiento para la medición de las corrientes de fases, entrada de encoder y alimentación. Acá podemos ver a la izquierda un render de la placa, a la derecha ya la placa armada con los componentes. Del lado de abajo se montó el módulo para facilitar, digamos, se puso del lado de abajo para facilitar la colocación de un disipador. Y así es como queda la placa, con la placa, digamos, la placa poncho con la placa de evaluación montada encima. Para la realización del firmware se adoptó una arquitectura en capas. La capa inferior es la capa de hardware. Incluye la CPU, que es un Cortex M4F, o sea, con procesamiento de punto flotante, los periféricos y la memoria del microcontrolador, y bueno, el encoder que está acoplado al motor. La siguiente es la capa de abstracción de hardware, que incluye el hall, que está provisto por el fabricante del controlador, las funciones, el CMSIS con las funciones para el manejo de los periféricos, el hall, provisto por el fabricante, con las funciones básicas de manejo del microcontrolador. Después hay una parte de inicialización generada por la herramienta QMX, también provista por el fabricante del microcontrolador, y finalmente se codificaron unos drivers custom para el manejo del encoder, del conversor analógico digital, el modulador, etc. La siguiente capa es la capa de servicios. Está el sistema operativo que se utilizó, el FreeRTOS. El componente CMSIS DSP, que es donde están las funciones de los reguladores proporcional e integral. Se agregaron bibliotecas, se codificaron bibliotecas para las mediciones de corriente, tensión, el ángulo del rotor, velocidad del motor, temperatura y demás. Y bueno, las rutinas del Space Vector y del FOC. Y la última capa, bueno, la capa de aplicación, donde está la parte del control del motor, es un control de velocidad a lazo cerrado, el manejo de la puerta automática y, bueno, una comunicación con la PC para modificar parámetros de funcionamiento, monitorear variables de estado y enviar comandos. Me voy a adelantar un poco para no hacerlo tan largo. Aquí tenemos la parte de manejo del operador de puerta. Como podemos ver, es una máquina de estados finitos. Acá, digamos, presenté una parte reducida, pero bueno, que basta para
explicar el funcionamiento. Tenemos, digamos, un primer ciclo, después de la inicialización, un primer ciclo, donde se hace un proceso de ajuste. ¿Por qué es esto? Porque en principio el controlador no sabe la puerta del ascensor particular donde va a estar funcionando, qué tamaño tiene. Entonces tiene que aprender cuál es la longitud y determinar las posiciones de apertura y cierre. Eso lo hace mediante una apertura y un cierre lento hasta que detecta, digamos, el tope en ambos extremos. Una vez que realizó esta etapa de ajuste, pasa a otro modo de funcionamiento que lo podemos llamar, puede ser abre lento o cierra lento, según el comando que se le envíe, en el cual el equipo verifica, haciendo una apertura o un cierre lentamente, que la longitud de la puerta coincide con la que tiene guardada en memoria del proceso de ajuste anterior. Una vez que haga esta apertura o este cierre lento por primera vez y verifique que está todo como corresponde, ya funciona a las velocidades que se le haya especificado, y ya lo llamaríamos funcionamiento normal. Ante una señal de apertura o cierre, generará los perfiles de velocidad para lograr su cometido. Un caso particular es el que llamé de reapertura. Este estado se dispara cuando el sistema detecta un obstáculo mientras la puerta está cerrando. En este caso, el motor va a invertir el movimiento y va a abrir la puerta para evitar que atropelle a una persona o lo que fuere, que la obstaculizó. Bueno, se utilizó para la implementación del software el sistema operativo FreeRTOS. Básicamente tiene 6 tareas. Las primeras 5 corren bajo el control del sistema operativo y se encargan del control a lazo cerrado, de velocidad, de la generación de la rampa de la comunicación con la PC, del manejo del operador de puerta y de las condiciones de funcionamiento, temperatura y cortocircuito. Y finalmente hay una tarea que se ejecuta en modo, como le decimos en la jerga, de bare metal, fuera del sistema operativo, y que se encarga de realizar las tareas de medición de corriente, posición, y hace los algoritmos FOC y SpaceVector. Y como decía, esta 6ª tarea se ejecuta en modo bare metal por razones de performance. El proceso que va desde la medición de las corrientes hasta la determinación de los ciclos de actividad de los canales del PWM, fue necesario resolverlo en un tiempo muy corto, porque hay que hacerlo en cada ciclo de modulación. Como la frecuencia de este modulador para este funcionamiento es de 15 kHz, todo el proceso hay que repetirlo aproximadamente cada 66 microsegundos. Es un tiempo muy corto para hacerlo bajo la supervisión del sistema operativo. Por eso se optó por hacerlo fuera del FreeRTOS. ¿Cómo se realiza la medición de corrientes? Bueno, en el poncho del inversor hay 2 resistencias shunt en serie con 2 transistores en las partes bajas de las ramas, como podemos ver acá, RA y RB.
Hay una condición, que es cuando tenemos el vector 0, 0, 0, como podemos ver, que arriba está el vector 0, 0. En ese caso, los tres transistores de la parte baja están cerrados. Quiere decir que el único lugar por donde puede circular la corriente de las tres fases del motor es por estos tres transistores. En ese momento nos aseguramos que las corrientes de las fases A y B están circulando por estas dos resistencias. Y es en ese momento donde, midiendo las tensiones, podemos determinar cuál es la corriente. Para hacer esto en forma automática, dado que podemos aprovechar esa ventaja que tiene el hardware del microcontrolador, utilizamos un cuarto canal del PWM para generar un pulso justo en este momento, que es cuando los tres transistores están cerrados. Este pulso dispara el conversor analógico digital del microcontrolador. Y en ese momento se realiza el sample and hold de las tensiones y la conversión. No se hace la conversión, no se inicializa la conversión ni bien se da la condición de que los tres transistores están cerrados, debido a que hay que esperar un tiempo de establecimiento de la tensión a la entrada del conversor, y ese tiempo se regula mediante una demora de este pulso del cuarto canal. Una vez terminado la conversión, se aprovecha una interrupción de fin de conversión del conversor AD para disparar la tarea de procesamiento del todo este proceso toma aproximadamente 22 microsegundos, utilizando aritmética de punto flotante. La prioridad de esta interrupción es lo suficientemente alta como para que no pueda ser interrumpida por ninguna otra tarea, ni siquiera por el tic del FreeRTOS. Así se garantiza, digamos, un aislamiento entre las tareas procesadas por el sistema operativo y el algoritmo FOC. Bueno, este es un pequeño banco de prueba que se utilizó para hacer las mediciones. El motor es de 220 volts, por lo tanto, para evitar cualquier problema se utilizó un transformador de aislación de 220 a 220 y todo el sistema de desarrollo y monitoreo a través de un puerto USB también se utilizó una interfaz USB aislada. Después, bueno, fuente de alimentación, osciloscopio, puntas de tensión y de corriente, y un freno de Prony que se fabricó ad hoc para hacer las pruebas. Bueno, acá vemos algunas de las formas de onda que se obtuvieron. Estas son las salidas del PWM en las tres fases. Como podemos ver, las formas de onda del Space Vector no son senoidales. Sin embargo, la diferencia entre ellas, que sería la tensión de fase, sí lo es. Acá tenemos, por ejemplo, una captura de cuando se ajustaron los reguladores de corriente proporcional integral en el FOC. Por ejemplo, es la respuesta a lazo abierto de un escalón de corriente. Esta es la respuesta a lazo cerrado. Bueno, esto es una captura que se hizo del medidor de velocidad cuando se estaba probando. Acá tenemos
Podemos ver acá la respuesta del control de velocidad y lazo cerrado del FOC. Lo que se hizo fue generar una consigna que hace que el motor gire a 5 vueltas por segundo en un sentido y a 5 vueltas por segundo en otro sentido, más o menos repitiendo el ciclo cada 5 segundos. Acá en el gráfico inferior vemos que pasa de menos 5 a más 5. Lo que vemos en color naranja es la consigna. No sé si se llega a observar que en una manchita azul por acá, bueno, esa es la velocidad medida, o sea que prácticamente se confunden las dos curvas, digamos, la consigna con la medición de velocidad. Solamente se lo puede ver un poquito acá en un pequeño overshoot en los cambios de velocidad. O sea que realmente la respuesta fue bastante buena. Y arriba lo que vemos son las corrientes. En azul es la corriente directa y en naranja la corriente en cuadratura. Como podemos ver, el FOC hace que el regulador proporcional integral busque mantener la corriente directa en cero y la corriente en cuadratura toma en este punto, digamos, en este momento y en este momento, la corriente necesaria como para mantener las velocidades de la consigna. En este caso 5 y acá menos 5. Y vemos un pico de corriente en el momento en que hace la contramarcha. Perdón. Bueno, y esta es una última captura de las formas de onda cuando hace una apertura y un cierre del operador de puerta del ascensor. La parte superior es la posición en vueltas. Vemos que pasa de la posición 0 a la posición abierta, aproximadamente, en este caso, 11 vueltas, y luego vuelve a cerrar, vuelve a la posición 0. Y estas son las formas de onda que se obtuvieron. Estos perfiles los genera el generador de rampas, velocidades positivas en la apertura y velocidades negativas en el cierre. No sé si están viendo una imagen del operador de puerta. Sí, perfecto. Bueno, en este pequeño videito vamos a ver un poco lo que se logró. Ahí tenemos la placa, la fuente de alimentación. Acá vemos el motor que se adaptó con un encoder. Está hecho todo un poco casero porque fue en época de pandemia, lo hice en mi casa. Y aquí vemos el operador. Este es un operador comercial al cual le adapté el motor. No es una adaptación perfecta, pero es lo que pude hacer en ese momento. Digamos, se ajusta bastante a la realidad. A la izquierda vemos una consola, acá le vamos a mandar los comandos. Le damos el comando de ajuste. Primero busca un tope a velocidad reducida. Luego va a buscar el otro tope. Cuando detecta que ya el encoder no manda pulsos, dice, bueno, encontré un tope. En este momento determinó la longitud de la puerta y lo guarda en memoria. Le damos un comando de apertura y lo va a hacer lentamente. Está en este momento verificando a ver si cuando encuentre el tope coincide la longitud con la que medió previamente.
Bien, como en este momento coincide, ahora le damos una orden de cerrar y funciona a la velocidad normal. Ahora se le da comando de abrir. Como podemos ver, es un poco más rápido porque es con la velocidad de funcionamiento normal. Acá vamos a probar la detección de obstáculos. Como pueden ver, ni bien frené un poco el carro, detectó que no podía seguir la consigna y hace una reapertura. Esto se logra porque se le programa una limitación del torque. Entonces llega un momento que el torque no puede lograr la consigna y esa sería la forma de detectar el obstáculo. Ahora vamos a ver en tiempo real cómo se generan las distintas curvas y la respuesta del motor. Le damos un comando de cierre. En la parte inferior vemos el perfil de velocidad, y en la parte superior, bueno, estaba la posición del motor. Le damos una apertura, hace lo mismo para el otro lado. Como podemos ver, llega a un valor de 5 vueltas por segundo, y para el cierre a la velocidad de 4 vueltas por segundo. Esta forma que tiene de onda, digamos la consigna, que hace primero un movimiento a una velocidad reducida y después recién hace el movimiento, digamos, rápido, lo hace porque en la primera etapa tiene que destrabar el arrastre que tiene el mecanismo. Este era, si recuerdan, les nombré que este era un arrastre para mover la puerta de palier. Hasta que esta parte se abra, se debe hacer a una velocidad reducida, y después recién ahí arranca. Lo mismo para el cierre, cuando una vez que llegó a la zona de cerrado, hace el último tramo de cierre a velocidad reducida. Quedan un par de minutitos nomás. Acá podemos ver que si se le da el comando info, nos da ciertos parámetros, el estado, las consignas de velocidad, la longitud que había medido en la puerta, en este caso 869 milímetros. Ya llegó Alfred, podemos empezar. Buen día a todos, ¿cómo Las están? aperturas que Larguemos en el agua los videos. tuvimos desde en el video del agua, encendimos, temperatura y tensión. Gracias. Lo voy a adelantar un poco. Acá tenemos una apertura, pero con una modificación en la perfil de las curvas de apertura. En este caso, por ejemplo, lo llevamos a 8 vueltas por segundo. Vemos que el sistema responde perfectamente. Prácticamente la consigna y la velocidad medida se confunden en una. Y ahora le vamos a dar una velocidad más alta, con rampas de aceleración y desaceleración más bruscas, y vamos a ver que a pesar de exigirle al motor digamos, un movimiento que no es natural, en la práctica no se va a dar, el sistema responde perfectamente. Yo diría que miren un poco el movimiento del operador y van a ver que abre, bueno, muy rápido. Eso en la práctica no, en la práctica de los ascensores no lo vamos a ver, pero bueno, es una prueba de que el sistema funciona correctamente. Bueno, creo que esto es todo. Se logró la implementación propuesta. La puerta resultó totalmente funcional.
algunos de los inconvenientes de performance se logró utilizando algunas tareas en bare metal, fuera del control del sistema operativo. Y bueno, realmente si no hubiera tenido los conocimientos adquiridos durante la especialización, yo creo que se me hubiera hecho muy difícil lograr la conclusión de este trabajo. Agradezco nuevamente su atención. Le agradezco a Marcelo por dejarme participar en estas reuniones, que no las conocía, realmente son súper interesantes. Todo el tema de satélites realmente es una cosa, mal chiste de otro planeta, digamos, es hermoso. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta, quedo atento a sus preguntas. ¿Alguna consulta? Ha sido muy clara tu presentación, Agustín, ¿eh? Gracias. Espero no haya sido muy pesada, tenía muchos detalles, pero bueno. En el Contento chat de haberlo hecho. están apareciendo agradecimientos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias a Gracias a los vos, Marcelo. asistentes. Muy buen fin de semana largo para todos. Y bueno, felizmente ya es viernes. Gracias a Dios. Bien.